Bienvenidos a Tu Salud. Hace ya 3 años que el COVID paró el mundo y dejó calles tan transitadas como esta vacías. Un virus que llegó para quedarse y que sigue muy presente en la vida de personas que no han vuelto a ser las mismas desde que se contagiaron de coronavirus. El diagnóstico: COVID persistente. En el programa de hoy conocemos a María Balsas y Francisco López, dos murcianos que arrastran secuelas del COVID, aunque ninguno de ellos lo pasó de forma grave. Son 2 de las 120 personas que acuden a la consulta post-COVID del Hospital Reina Sofía, donde nos recibe Enrique Bernal, el jefe de enfermedades infecciosas del hospital. También estaremos en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia para conocer los resultados del proyecto RECOVE para la recuperación de pacientes con COVID persistente a través del ejercicio físico. En la sección Desmontando mitos sobre salud, José Manuel López Nicolás nos contará todo lo que debemos saber sobre alimentos funcionales y nutracéuticos. Pasaremos por la consulta de nuestro médico de atención primaria para responder a las dudas de los ciudadanos en la sección Consultorio Abierto. Además, el fisioterapeuta José Gallardo nos propone en el ejercicio de la semana un estiramiento cervical. Y conocemos cuál es el viaje que hace nuestra sangre para ser analizada. Hacemos el seguimiento desde la extracción en un centro de salud hasta el laboratorio de análisis clínicos del Hospital Morales Meseguer, donde llegan cada día unas 3.500 muestras biológicas. España se enfrenta a una emergencia. Ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria. Me contagié en septiembre de 2020. No tengo ni idea, todavía me sigo preguntando cómo fue, porque nadie de mi alrededor se contagió, nadie con quien había estado en la última semana, último fin de semana, incluso que me acuerdo que estuvimos en la playa, que todavía era verano. Estábamos en la playa toda mi familia, mis primas, mis tías, mi hermana, y no se contagió nadie, solamente yo. Con el miedo que eso conllevaba en el momento, cómo va a ser positivo, sí, un desastre. Mi familia se yo, la verdad, con bastante miedo, porque no se sabía mucho del tema. Yo empecé a encontrarme muy mal, como así mal cuerpo, es decir, me encuentro fatal, no me puedo levantar, me duele muchísimo la espalda, tenía mucho dolor de espalda, de garganta, mucho cansancio, pero de no poder levantarme ni ir al baño. Lo más agobiante y lo que más miedo me dio a mí, aparte de la enfermedad en sí, era la presión respiratoria. Una noche me acuerdo que yo decía, si no me entra aire, si no... Yo respiraba, digo, con toda mi fuerza y no me entraba aire, digo, qué agobio, qué agobio. Como secuela sí he tenido la de no tener olfato y gusto casi 2 años sin ello. Y es verdad que ahora he recuperado muchísimo, pero al 100% no. Otra de las secuelas que me dejó el COVID fue que estuve 8 meses sin que me viniese la regla. Y me vino, pero me venía de manera irregular, y luego también con el tema de las vacunas estuve meses, también unos 3-4 meses sin que me viniera, y ahora, después de haberlo pasado por segunda vez el COVID, también se me volvió a ir, y otros 3-4 meses sin tenerla, y sigo teniendo muchos desajustes con la regla, me viene de manera muy irregular, cuando yo antes del COVID la tenía súper regular. Y otra de las secuelas que es rara, pero está relacionado con el tema, es una artritis reumatoide que me salió en las manos, se me hincharon, no podía doblar bien los dedos, también me salieron unas manchas por el cuello, unas manchas en la piel, que ya te digo, yo iba al médico de cabecera, a mi médico del centro de salud, y me decía, pues puede que sea del COVID, no sé. A mí siempre se me ha caído el pelo, siempre he tenido bastante caída, pero a raíz del COVID fue una bestialidad. O sea, es que yo creía que me quedaba calva. De hecho, tuve que ponerme en tratamiento dermatológico porque era exagerado. Para mí la consulta post-COVID era como un alivio. Era un alivio porque era como ir a un sitio donde había más gente en la misma situación que yo, sí había un poco más de respuesta a lo que me estaba pasando. Me sentía aliviada en la consulta post-COVID. El COVID no se debe olvidar. Por mí, a mí no se me va a olvidar seguro,
por lo que he pasado, pero también soy consciente que hay gente que lo ha pasado mucho peor que yo y que han tenido pérdidas muy importantes. Pues no nos puede olvidar. No olvida María y tampoco lo hace Francisco, quien siente que el COVID ha limitado su vida. Desde hace 11 meses que me contagié, pues mi vida está como en pausa. Mi caso, bueno, es no especial, es como muchos casos de gente que pasamos el COVID, la fase aguda, digamos, inicial, con poca sintomatología. Yo no tuve ni siquiera fiebre, yo no estuve ingresado en ningún momento, yo no tuve ninguna afectación respiratoria, que es lo normal del virus. Yo lo que tuve lo que noté fue un cansancio raro y extremo y raro, ¿no? Al principio estuve bastante mal, no grave, pero sí mal de no tener energía para nada. Yo estuve pues casi 2 meses sin salir de casa prácticamente, más que a la farmacia y al médico. Luego me recuperé bastante, pero he llegado a un punto en el cual no me da para hacer una vida normal, porque tengo un déficit de energía que viene de un déficit metabólico que me detectaron en el hospital, que no me permite hacer una vida laboral y personal con normalidad. Por el déficit metabólico que me han detectado, parece ser disfunción mitocondrial, pues el ácido láctico me sube muchísimo, haciendo un esfuerzo moderado, subir escaleras, 5 minutos y bajar. Es una prueba que me hacen en el hospital para llevar un seguimiento. El ácido láctico se me dispara y me da acidosis láctica. Entonces no puedo hacer ejercicio ninguno. Y además ese déficit metabólico no solo es que no puedas hacer ejercicio, sino que en tu día a día tú notas que te falta energía, que estás como sin energía, ¿no? Entonces, claro, no puedes hacer... si andas más de la cuenta, te encuentras súper cansado, ¿no? Si te pones a hacer alguna actividad también intelectual, yo estoy de baja laboral desde entonces, pero bueno, de vez en cuando intento coger el ordenador e intentar probarme a hacer alguna cosa y tal, y a lo mejor pues 1 hora, hora y pico, y ya te encuentras también muy cansado, con la cabeza muy cargada, dolor de cabeza. Entonces ves, digamos, que tienes como una capacidad de hacer cosas muy limitada. El tema del COVID, pues bueno, ahora vemos que está como bastante normalizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay como el grupo de las personas que desgraciadamente pues fallecieron al principio, ¿no? Que evidentemente es la peor consecuencia y la peor parte se la llevaron ellas y sus familias, ¿no? Luego están las personas que no han tenido ninguna afectación, que lo pasan como una gripe, que es lo que ahora nos dicen, que el COVID ya es una gripe, ¿no? ¿Qué más da, no? No pasa nada, ¿no? Pero claro, entre los que por desgracia fallecieron, que eso ya no tiene remedio y ha quedado como en el pasado, y esto de que es una gripe que no pasa nada, en medio hay un grupo de personas, donde estoy yo, que para nosotros no ha pasado, el COVID no ha pasado, el COVID sigue en nuestras vidas, muy presentes, ¿no? Quizá ya no es COVID, son consecuencias del COVID, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una gripe para mucha gente, pero como te toque la China, como me ha pasado a mí, te condiciona la vida. Para hacer balance de lo ocurrido en la pandemia, acudimos a la consulta post-COVID del Reina Sofía, donde atienden a 120 pacientes. Efectivamente han pasado ya 3 años, pero todavía tenemos el recuerdo muy presente de lo que ha ocurrido, aunque parece que ha pasado más tiempo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la primera ola, que creo que fue la de mayor tensión, porque era el momento que no desconocíamos lo que podría ocurrir, sabíamos lo que había pasado en Madrid y esperamos que ocurriera algo similar, ¿no? Que llegaran gran cantidad de pacientes en poco tiempo, y ese primer momento lo vimos con gran tensión por el hecho de que pudieran llegar esta gran cantidad de pacientes y ver sobre todo dónde íbamos a poder ubicar todos estos pacientes, ¿no? Teníamos los espacios, pero había que diseñar, cambiar la ubicación de los pacientes que tenemos aquí ingresados, ver los espacios donde podíamos colocarlos,
Y no solamente esto, sino también estamos muy preocupados por los tipos de tratamientos que podemos ofertarles a los pacientes, ¿no? La información que teníamos de China era muy escasa y sabíamos que era una patología que provocaba insuficiencia respiratoria, es decir, necesidad de oxigenoterapia en la mayoría de los casos, pero desconocíamos qué tratamientos podríamos aportarle para ayudar a nuestros pacientes. Y nos preocupaba especialmente la falta o la necesidad de la utilización de ventiladores. Los ventiladores que tenemos en ese momento pues eran los que había y necesitábamos pues buscar a la mayor brevedad pues la utilización de estas máquinas que ayudaban a respirar a nuestros pacientes, ¿no? Y esto era nuestro objetivo principal, no solamente la ubicación, sino buscar medios de tratamiento que los pudieran ayudar. La ciencia funcionó muy bien al principio, obtenimos información, hubo resultados de tratamiento que pueden ser eficaces, por ejemplo, el uso de los corticoides en las primeras fases de la enfermedad, cuando el paciente empezaba a tener un componente inflamatorio. Vimos que la utilización de corticoides podría salvarle la vida y, lógicamente, pues la utilización también de antivirales, que en los primeros momentos podrían ser útiles, ¿no? Esto hizo que la segunda ola la viviésemos con una mayor tranquilidad, pero siempre con la tensión de que podrían llegar gran cantidad de pacientes en poco tiempo. Esta era la principal limitación. Muchos pacientes en poco tiempo hace que es imposible que el sistema sanitario pueda abordarlos con las mayores garantías, ¿no? Entonces, esto era lo que tenemos que lidiar en ese primer momento. Y eso ocurrió, por ejemplo, en la tercera ola. En la tercera ola tuvimos una avalancha de pacientes en toda la región, especialmente en este hospital. Fue uno de los hospitales donde mayor cantidad de ingresos tuvimos, pero afortunadamente los sistemas que tenemos organizados funcionaron muy bien y todos los pacientes recibieron la mayor calidad asistencial que se pudo dar en ese momento y no hubo ningún tipo de problema en ese aspecto. Todos los pacientes recibieron el tratamiento que estaba indicado en ese momento y se pudo hacer frente. Hay que recordar que en esa tercera ola llegamos a tener 194 pacientes ingresados y 54 de ellos con máquinas, con ventiladores, tanto en la planta como en la UCI, ¿no? Y eso la verdad que fue un reto muy importante para todos nosotros. Nunca llegamos a tener esa gran cantidad de ingresos, incluso la sexta ola, en la cual también hubo gran cantidad de pacientes que necesitaron ingreso, nunca se alcanzaron los números parecidos a los que hubo en la tercera. Y el cambio fundamental fue gracias a la vacunación. De finales del 2020 se empezó con la vacunación y eso fue lo que cambió el devenir de la pandemia. Ha hecho que los pacientes pues, tuvieran con menor probabilidad de desarrollar un COVID grave. Y no solamente se redujo el número de pacientes que podían desarrollarlo, sino que también los pacientes que lo desarrollaban pues, se encontraban de forma mejor, tanto en planta como en la UCI, y el cambio lo vimos especialmente en las siguientes olas, especialmente en la sexta, con la llegada de la variante, la Omicron, que tenía un comportamiento más leve, menos agresivo que las variantes previas. Al principio, lógicamente, en el momento que entró la pandemia empezamos con todo tipo de restricciones de distancia y el uso de mascarillas sin duda han sido los factores más importantes que han cambiado esta dinámica viral. No hubo gripe gracias a la instauración de estas medidas de higiene, ¿no? Con el levantamiento de las medidas, con el cambio, con el paso de los años ha ocurrido un cambio de esta dinámica viral, especialmente de los virus respiratorios. Y ahora, pues en esta época del año, los últimos meses, pues han resurgido especialmente la gripe con gran cantidad de virulencia. Ya intuíamos que podía ocurrir algo así porque en Australia, en la zona del hemisferio sur, pues este año pasado vino con una importante fuerza y era previsible que llegara a la zona del hemisferio norte con las mismas características, ¿no? El problema que hemos tenido en este invierno es que han circulado los tres virus respiratorio sincitial, gripe y COVID, pues con una importante intensidad, especialmente el virus de la gripe. La gripe normalmente tiene un comportamiento estacional y se espera que pues, siga con ese comportamiento. Lo que no sabemos es qué puede ocurrir con el COVID, porque de momento, aunque la tendencia es que pueda ser también estacional como la gripe, de momento se está comportando como un virus endémico y que probablemente pues, en un momento determinado, por ejemplo, cuando lleguen épocas de reuniones o que se facilite la transmisión del virus, pues pueda aumentar. Van a surgir nuevas variantes, es algo que es indudable y ya lo estamos viendo, lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en Norteamérica, en Estados Unidos,
pero normalmente si surgen subvariantes que son de Omicron no tiene por qué comprometer la evolución de la pandemia. Si ya surgen otras variantes diferentes donde las vacunas puedan tener menos efecto, pues lógicamente podría comprometerlo, pero parece que en este momento no es la tendencia, ¿no? Además, lo que está ocurriendo, que es beneficioso, es que el virus tiende a ser menos lesivo. No tiene por qué ocurrir esto. Cuando un virus muta, su intención fundamentalmente es maximizar la transmisibilidad, es decir, hacerse más transmisible. A veces consigue ser menos patogénico, es decir, producir menos enfermedad, pero otras veces no. Puede ocurrir todo lo contrario y provocar más enfermedad. Vamos a ver lo que pasa, esperemos que no ocurra eso y siga en esa tendencia de mejoría o de menor agresividad. Nosotros desde el principio de la pandemia intentamos establecer protocolos de investigación para entender la patología desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la fisiopatología, es decir, cómo se produce la enfermedad, diagnosticarla y luego aplicar la aplicación de tratamientos. Uno de los pilares de nuestra investigación era la búsqueda de marcadores que nos ayudara a entender o a detectar aquellos pacientes que puedan desarrollar una enfermedad grave. Ya desde el principio pues, presentamos un proyecto de investigación al Carlos III que nos concedieron en un trabajo que hicimos con el Servicio de Inmunología de la Risaca para detectar qué factores inmunológicos relacionados con las células NK, se asociaban con el desarrollo de una enfermedad más grave y descubrimos un marcador genético que vimos que era más frecuente en aquellos pacientes que ingresaban en la UCI y necesitaban intubación orotraqueal, ¿no? Además de esto, utilizamos marcadores bioquímicos, por ejemplo la proadrenomedulina, que es un marcador que se mide en sangre de forma muy sencilla, y vimos que también era más frecuente, aumentaba más en los pacientes graves. Vino Adolfo García Sastre, que es el director del Servicio de Virología del Mount Sinai en Nueva York, y vino aquí a la región invitado para dar una charla, y entonces ahí establecieron pues la idea de poder hacer convenios de colaboración, hacer trabajos en conjunto entre el IMIF y el Hospital del Mount Sinai de Nueva York. Yo tuve la suerte de que contaron conmigo y desde septiembre hasta diciembre del año 2022 pues pude estar allí en el laboratorio del doctor García Sastre y aprendiendo cómo funcionaban y cómo trabajaban. Es un laboratorio puntero a nivel mundial en la investigación de gripe, pero también de COVID y otros virus, por ejemplo el virus de la viruela del mono, también hacen investigación ahí. Pero a mí me interesaba especialmente los virus respiratorios, en concreto gripe y COVID, ¿no? Y fue ahí pues donde empezamos a elaborar o diseñar los proyectos que podemos hacer en conjunto. El long COVID, el COVID persistente, es una patología que nos ha traído de cabeza desde el principio. Primero porque desconocíamos exactamente cómo se producía y segundo, que lo más importante, no tenemos un tratamiento que fuera realmente eficaz para tratar a nuestros pacientes. Es una patología realmente frecuente. Al principio llegamos a tener hasta un 30-40% de pacientes con COVID persistente. Me refiero principalmente a pacientes que han estado ingresados y se han ido de alta, ¿no? Actualmente y afortunadamente pues el porcentaje se ha reducido de forma clara, estamos entre un 7 y un 9% de pacientes que lo pueden tener, que tampoco es poco porque ha habido muchos casos y realmente es una patología que es muy invalidante para muchos pacientes. Hay pacientes que llevaban una vida perfectamente normal antes del COVID y después del COVID no pueden volver a su trabajo, no pueden hacer su vida habitual, tienen que dejar de hacer lo que hacían habitualmente y gente joven, gente deportista, que no solamente afecta a la gente mayor. Y esto pues la verdad que es un drama y es un dato pues muy negativo y muy significativo para todos. Los síntomas son muy dispares, son muy diversos. Hay estudios de que aparecen hasta 200 síntomas diferentes. Los más frecuentes sin duda son la dificultad respiratoria, el cansancio, los dolores generalizados y luego también alteraciones de concentración, lo que se llama la niebla mental, dificultad para evocar palabras, pérdidas de memoria, que también puede aparecer en estos pacientes. Luego ya hay otra constelación de síntomas, por ejemplo la caída del pelo, la pérdida del sabor, pérdida del olfato principalmente, que también pueden estar. Y el problema que tenemos nosotros es que no podemos ofrecerla. Actualmente no hay un tratamiento que sea realmente eficaz. Desde luego así que hay muchísima investigación, se está haciendo investigación tanto para entenderla cómo se produce, ya tenemos datos claros, y también hay ensayos clínicos en marcha que intentan pues, utilizar fármacos o medidas para intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Del hospital nos vamos a la universidad para conocer un proyecto de investigación liderado por la Facultad de Ciencias del Deporte de la UMU. Llevábamos ya 6 meses de pandemia y empezaron los primeros casos a constatarse los primeros casos de lo que luego se denominó long COVID o COVID persistente. Y como verán, pues la doctora Maya es una infectóloga especialista en enfermedades infecciosas y sabía de nuestras investigaciones en el campo del ejercicio, y enseguida vimos, en colaboración con ella, que seguramente nosotros tendríamos mucho que aportar en la recuperación de estos pacientes. En aquellos momentos se sabía apenas nada. Nuestro grupo de investigación ha sido el primero capaz de liderar un proyecto de intervención real con estos pacientes, y a día de hoy podemos decir también que somos los primeros que 2 años después hemos conseguido comunicar a la sociedad científica los hallazgos de lo que somos capaces de conseguir a través de un ejercicio físico correctamente programado, individualizado y sobre todo supervisado. Teníamos 4 grupos de intervención, un grupo control, donde realizaban las recomendaciones para el control de la sintomatología post-COVID comunes que se pueden entregar en un centro de salud, en atención primaria, que en este caso utilizamos las de la OMS, que tienen mucho predicamento en todo el mundo, también en España, pero fundamentalmente en Europa y en todo tipo de países y de recursos. Un entrenamiento concurrente, fuerza-resistencia en la misma sesión, un entrenamiento de la musculatura respiratoria y uno que conjuntaba tanto el entrenamiento concurrente como la musculatura respiratoria. Nos hemos encontrado ya durante todo el proceso de recogida de datos cómo los propios participantes nos contaban las sensaciones que iban teniendo, ¿no? Es decir, eso ya nos animó a decir vamos a seguir, porque era todo como muy satisfactorio. Ellos reflejaban una recuperación del estado de ánimo, de la fuerza, de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Pues podían volverse a integrar en sus actividades habituales, y eso ya era como un poco el germen de los resultados numéricos, que es lo que hemos analizado al final. Y aunque ahora ya también sabemos, en estudios mucho más grandes que el que pueda ser el nuestro, que el COVID persistente tiende a mejorar en el tiempo, lo que produce el ejercicio, y en concreto el ejercicio estructurado, supervisado, individualizado en la intensidad, es una clara mejoría respecto a no hacerlo. Es decir, se recuperan antes los síntomas, se recuperan en mayor número y también se recuperan en intensidad. En medio de la pandemia se inició todo este proyecto y fue para nosotros un reto, ¿no? La Universidad de Murcia puso todo de su parte para que pudieran, incluso con los edificios cerrados o parcialmente cerrados, pudimos empezar a atraer a todos estos pacientes, pudimos empezar a hacer todas las intervenciones de ejercicio, las charlas, entrevistas iniciales, las pruebas de seguridad de que podían realmente someterse a ese programa de ejercicio. No solamente analizamos parámetros biológicos, ¿no? La fuerza, la resistencia, sino también escalas de síntomas y, por ejemplo, de la fatiga, del ahogo, de la sensación de falta de aire, de los síntomas depresivos, de los síntomas ansiosos, de la capacidad de cómo todos estos síntomas, este conjunto de síntomas que manifiesta la gente con COVID persistente, les afecta a las actividades de la vida diaria y a cómo ellos perciben su salud física y su salud mental. Cogí el COVID en octubre del 2020, no precisé hospitalización, pero sí que me quedé muy flojo. Flojo que me costaba bajar las escaleras de casa, dar una vuelta a la manzana, y poquito a poco fui recuperando capacidad, pero muy poquito a poco. Y es verdad que psicológicamente te afecta, porque con todo lo que se está oyendo no sabes cómo te va a quedar, no sabes si ese va a ser tu estado en lo que te queda de vida. Pues yo el COVID lo pasé en enero del 2021 y lo pasé muy mal, porque lo pasé ingresada con neumonía bilateral. Me quedé hecha polvo, con muchos problemas respiratorios, dolores de cabeza, dolores articulares, y los síntomas pues persistían en el tiempo. Conocí de este programa y bueno, pues me contacté con ellos y me rescataron, y aquí estamos. Empecé con mucho miedo porque los dolores musculares, la incapacidad, sobre todo la sensación de que no eres capaz de levantar peso, de moverte muscularmente, pues empecé con mucho miedo, pero poquito a poco va subiendo
peso, te van indicando. La verdad que aquí estoy muy agradecido a los profesionales que había, desde Amaya a todos los entrenadores, y bueno, fue como un empujón hacia la recuperación. A día de hoy yo sigo teniendo muchísimos dolores, muchísimas articulaciones y sigo todavía manteniendo muchos de los síntomas que me quedaron del COVID persistente. Pero yo me tomo la vida de otra manera, porque me la he tomado de otra manera. Lo digo siempre en muchísimos sitios cuando me preguntan. Yo era una persona muy sedentaria, a mí me hicieron esforzarme, salir, yo llegué aquí que levantaba una barrica de 5 kilos y me creía que me moría y me fui levantando casi 40 kilos. O sea, que sacaron el deportista que llevaba adentro. Después de esto, pues he seguido preparándome por mi cuenta, he hecho incluso el Camino de Santiago, que hace pues desde que cogí el COVID hubiese sido impensable de otra manera. Estoy muy contento y agradecido de haber participado en este programa. A día de hoy sigo haciendo deporte 3 días a la semana y la verdad es que estoy muy contenta. A mí me cambió la vida, sobre todo anímicamente y evidentemente físicamente. A nivel pulmonar estoy recuperada al 100% y aunque me duela el cuerpo porque me duele, pero me duele haga o no haga, pues yo me empeño en hacer y la verdad es que cuando luego termino me encuentro mucho mejor. Hoy vamos a hablar de alimentos funcionales, de nutracéuticos y del truco del asterisco, y voy a intentar prevenir una mala salud y ahorrarle un poquito de dinero. Los alimentos funcionales son las leches enriquecidas en omega 3, los zumos enriquecidos en calcio, todo ese tipo de productos. Por otro lado, los nutracéuticos son los complementos alimenticios, los suplementos alimenticios. Los primeros, los alimentos funcionales, se presentan en forma de alimento, los suplementos alimenticios en forma de cápsulas, en forma de gel, en forma de píldoras. Tanto los nutracéuticos como los alimentos funcionales se rigen por la misma reglamentación y por la misma legislación. Y esto es importante. Hasta hace unos años, este tipo de productos podían decir en su publicidad que ayudaban absolutamente a todo. A la salud articular, a la salud ósea, al aparato digestivo, a la salud cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque no había una reglamentación. Valía absolutamente todo. ¿Pero qué ocurrió? Que entró como elefante en cacharrería la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y esta autoridad le dijo a las empresas mediante un reglamento que si quieren seguir diciendo frases que quedan muy bien, ayuda al sistema inmunitario, reduce el colesterol, ayuda a la salud ósea, si tú quieres seguir diciendo eso, tienes que mandar a la sede de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria evidencias científicas de que eso es cierto. Si es cierto, te dejamos seguir poniendo el eslogan. Si no es cierto, te lo quitamos. Te quitamos el eslogan porque estos productos no son tóxicos, pero la publicidad no sería correcta. ¿Qué ocurrió? Que de las miles de peticiones de la industria alimentaria solamente se aprobaron 222. ¿Por qué? Porque no había ningún rigor científico detrás de prácticamente más del 90% de esas frases que suenan muy bien, pero que no servían absolutamente para nada. ¿Cuáles son los ingredientes que sí ha aprobado la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? Sobre todo vitaminas y minerales. Algo de la fibra, algo de los omega 3, algo de los azúcares alcoholes, pero sobre todo vitaminas y minerales. ¿Cuáles han dicho que no, que realmente a día de hoy no hay evidencia científica de que su ingesta tenga una mejora para determinadas propiedades? Pues no tendríamos programa hoy para contarlo, pero les voy a dar unos ejemplos. Las isoflavonas para la menopausia, no. Los ácidos grasos para adelgazar, no. La taurina no da alas por ningún sitio. Los péptidos bioactivos para bajar la tensión, tampoco. Los lactobacilos, la gran mayoría de ellos no tienen ningún efecto. El colágeno oral tampoco. El hialurónico tampoco. Claro, y entonces ustedes deben estar preguntándose, ¿y cómo es posible que en superficies comerciales, en farmacias, en herboristerías, pues hayan botes, por ejemplo, de colágeno que dice ayuda a la salud articular, o haya botecitos lácteos que dice que ayuda al sistema inmunitario y ayuda a nuestras defensas? Porque está el truco del asterisco. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha permitido que se pueda añadir el 15% de la cantidad diaria recomendada de un nutriente aprobado, vitamina o minerales, y ya se pueden decir algunas frases. Por ejemplo, en esos botes de colágeno, ¿se dan cuenta ustedes que siempre viene acompañado o de vitamina C o de magnesio? ¿Por qué? Porque la vitamina C y el magnesio sí tienen aprobadas propiedades para poder decir que ayuda a la salud articular, pero el colágeno
no. Por lo cual, podrían venderse esos botes sin el colágeno y decir exactamente lo mismo, y no podrían venderse si le quitamos esas vitaminas. Ahora, ¿qué ocurre? Que ustedes de vitamina C están hasta aquí arriba. Ustedes consumen entre el 200 y el 300% más de la vitamina C necesaria, el único ingrediente que funciona, o el magnesio de esos botes. No merece la pena. Pero le voy a dar otro caso, los famosos lactobacillus para el sistema inmunitario. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice que no pueden alegarse absolutamente ninguna propiedad saludable, pero que suelen llevar vitamina B6. ¿Cuánto? Exactamente el 15%, o al menos como mínimo. ¿Por qué? Porque la vitamina B6 sí que está permitida que diga que ayuda al sistema inmunitario. Pero les voy a dar un ejemplo. Ustedes, además de que también van atiborrados de vitamina B6, en un plátano tienen el triple de vitamina B6 que en uno de esos botecitos y vale 3 veces menos. Es el truco del asterisco. Vayan buscando asteriscos, ese es el ingrediente que funciona, ahorrarán dinero y su salud mejorará. Soy Ramiro Fuentes y le voy a hacer una consulta. Desde hace varios días, unos 20 días o así, tengo gases que no soy capaz de desprenderme de ellos. He ido al herbolario y me han dado algunas gotas, unas infusiones, pero no me hacen efecto. Me va a decir que tome a lo mejor Flatolí, porque ya he ido al médico. Y el Flatolí son cápsulas duras y no sé por qué razón yo no me las puedo tragar. ¿Qué me pueden mandar para que estos gases míos desaparezcan? Porque es que me duele bastante, me duele. Además son arcadas, van y vienen. Entonces sería extraordinario que usted me lo solventara. Gracias, doctor. Bueno, Ramiro, vamos a ver si podemos solucionártelo, o por lo menos darte algunos consejos para que lo puedas solucionar. Lo primero, si el tratamiento que te han mandado, si ya lo ha valorado tu médico de familia, no te sienta bien, hay otras presentaciones y tenemos los mismos medicamentos. Si no los puedes tomar en pastillas, tenemos en presentación en jarabe o en presentación en sobre. Ahí se podría cambiar. Pero luego es muy importante, los gases es un motivo muy frecuente de consulta, pues los hábitos dietéticos que lleves. Tienes que observar que en tu dieta, que en tu alimentación, pues qué te provoca más gases o no. Para eso intentar eliminarlos, ¿no? Y luego el ejercicio, un paseo después de comer, de las principales comidas que te den esos gases, también viene muy bien. Hoy en día cada vez más tenemos a favor el uso de los probióticos, ¿vale? Pero bueno, eso ya te lo tiene que ajustar tu médico, porque tu médico también tiene que descartar posibles, que imagino que como has consultado, que ya ha ido, tiene que descartar unas posibles causas secundarias de gases, ¿no? Te tiene que hacer análisis de enzimas hepáticas, de páncreas, etcétera, y si todo eso está correcto, pues podemos utilizar una batería de fármacos, probióticos y por supuesto pues remedios caseros como infusiones de estas de manzanilla con anís, etcétera, que suelen ir muy bien para los gases, y evitar por supuesto los alimentos que más te lo provoquen. Espero que lo resuelva y que hayamos sido útiles. Hola, soy Paco, tengo 32 años. Salgo a correr con frecuencia y a veces me duelen los dientes. Quisiera preguntar que a qué puede deberse este hecho y también que qué tengo que hacer para evitar estos episodios que me resultan tan molestos. Gracias. Hola Paco, pues bueno, los dolores dentarios son muy frecuentes, a nosotros nos consultan en nuestra consulta diaria de atención primaria, pues muchas veces, ¿no? Es muy frecuente este motivo de consulta. Hay muchas razones, por supuesto tendremos que consultar antes o después con nuestro odontólogo, nuestro especialista en esta cuestión, pero siempre se recomienda una buena higiene bucal, ¿vale? Los hábitos higiénicos y dietéticos son muy importantes. Una higiene bucal que no solo tiene que pasar por cepillarnos los dientes 2 veces al día o 3, sino utilizar antisépticos, utilizar de forma adecuada el hilo dental, como siempre recomiendan los dentistas, y llevar una alimentación saludable, porque todos estos factores pueden estar luego el desencadenante de esto, ¿no? Vemos en consulta pues a veces nos consulta por dolor, otras veces por el olor, etcétera, y principalmente te recomendaría eso. Primero, ajustar bien tu hábito de higiene y si no mejora, consultar con tu dentista. Soy Pepe de Puente Docino. Mi consulta es la siguiente: ¿qué tensión? Tengo 73 años y es la adecuada para estar en perfecto estado. Hola Pepe, muy buena pregunta, porque es verdad que últimamente las evidencias científicas que estamos teniendo están cambiando un poquito sobre esto. Sabemos recientemente, hace unos años atrás, que no teníamos que bajar demasiado las tensiones, ¿vale? Las tensiones arteriales de las personas, porque eso podría ser hasta contraproducente, pero también sabemos últimamente que no tenemos que estar en esa tensión justa de 13,8, ¿vale? Hay unos ciertos márgenes y esos márgenes dependen de otra serie de cosas, de otros factores de riesgo que tenga la persona o, como bien dice, de la edad. Lo normal es que estemos en una tensión como muy alta, ¿vale? Encontrándonos bien
bien en torno a 140 de tensión arterial sistólica, lo que se llama popularmente 14, ¿vale? Y la diastólica que no nos suba por encima de 9, de 90, tensión arterial diastólica de 90. Ahí, y si nos encontramos bien, es lo normal. Puntualmente, pues tenemos que valorarlo porque puede subir la tensión sistólica o la diastólica, pero para nosotros darle a eso importancia hablamos cuando suben mucho por encima de 16 o por encima la alta o por encima de 10 la baja. Así que en principio esos serían los valores, resumiendo, en torno a 14, 140 la alta y 80, 90 la baja. Hola, bueno, soy Carmen, tengo 55 años y quería preguntar al médico que en cuánto tiempo había que hacerse un reconocimiento médico o ginecológico. Venga, muchas gracias. Hola Carmen, buenas. Bueno, pues los reconocimientos ginecológicos como tal, en ausencia de una enfermedad ginecológica, de algún síntoma ginecológico, lo estamos realizando desde atención primaria y consiste en un análisis que utilizamos también, un análisis periódico que utilizamos para ver otra serie de patologías de los pacientes, ¿vale? Y una citología cada 3 o 5 años, ¿vale? Todo esto hablamos en ausencia de enfermedad. Eso es lo que popularmente se llama un reconocimiento. Quiere decir, me encuentro bien, pero quiero saber si tengo algo. En esa también, si fuera de encontrarse bien, se notara cualquier mujer, cualquier sangrado anómalo que no entra dentro de sus ciclos normales, o fuera, por supuesto, muy importante, en la menopausia, cualquier sangrado de una mujer que ha perdido las reglas, hay que consultarlo rápidamente a su médico de familia, o también hablamos de los nódulos o cualquier patología mamaria, tiene que consultar con el médico de familia antes, en cualquier momento, y ya bien le hacemos las pruebas nosotros pertinentes, las remitimos al ginecólogo o la unidad específica de mama o la que sea, para ayudarla. Pues mira, yo soy Ángeles y tengo 74 años y últimamente he notado, y mi familia también, que tengo algunas pérdidas de memoria, pero de memoria cercana, no de la antigua. Por ejemplo, el otro día puse una leche y yo senté al lado de la leche, que no es que me fui, pero se quemó el cazo. Me están pasando cosas así muy a menudo. Hola Ángeles. Los problemas de memoria son muy frecuentes, ¿vale? Nos consulta mucha gente y hay que valorarlos con cuidado. No todo el mundo que tiene problemas de memoria, como bien dice, así a corto plazo, ¿vale? Tiene por qué tener una demencia. Hay personas que sí las tendrán o no. Y luego dentro de las demencias hay muchos tipos de demencias. La Alzheimer, la de que tienen por problemas vasculares y otra serie de demencias, ¿no? Esto se trata de un problema de memoria que tenemos que valorar en la consulta. Y lo que hacemos normalmente en consulta cuando vienen es, aparte de ver que tengamos todas sus enfermedades bien puestas al día, con todos los análisis hechos, etcétera, y con los fármacos bien ajustados, que no puedan ser los fármacos en primer lugar causantes de esa falta de memoria, luego hacemos una especie de cuestionario de memoria y ahí valoramos como comienzo dónde estamos, dónde partimos, y si vemos que está dentro de lo normal, iremos revisándolo cada año o cada tiempo, ¿no? Pero si en esos cuestionarios vemos que sí que hay un deterioro que llamamos nosotros cognitivo, algo importante o algo significativo, remitimos a estudios a neurología. Entonces lo que les recomiendo es que acuda a su médico de familia a que le haga estas pruebas y valoremos en qué situación está y la actitud a seguir. Pues hasta aquí nuestro consultorio abierto de hoy. Espero haber podido ayudaros y os espero la próxima semana. Ya sabéis que seguimos teniendo nuestro número de teléfono para hacer cualquier consulta vía WhatsApp que necesitéis y que yo os pueda ayudar. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Hoy hablamos de movilidad y estiramientos de cuello, de la zona cervical. Entonces, es una parte muy importante de nuestra columna vertebral, de nuestra espalda, porque aquí acumulamos muchísima tensión en estos músculos de aquí y es tan frecuente encontrarnos en clínica tendencia pues, a subir los hombros, muchísima tensión, eso nos genera muchísima tensión craneal también y haciendo esta pauta de ejercicios que vamos a hacer hoy, para mover y estirar nuestro cuello, vamos a mejorar mucho toda esa tensión. Tensión que tiene que ver mucho también con la emoción. Cuando estamos en situaciones de estrés, miedos, etcétera, etcétera, también es una zona que coge muchísima tensión. Nuestra compañera Carmen, instructora también en Pilates, nos ayuda también a esta ejecución. En la primera fase trabajaremos movilidad. Siempre que trabajamos movilidad haremos como 12-15 repeticiones por movimiento y en la segunda parte, en el trabajo de flexibilidad y estiramiento, lo marcaremos, mantendremos cada posición entre 25 y 30 segundos. Empezamos con la fase de movilidad articular. En la movilidad articular es importante que siempre mantengamos una buena higiene postural, sentados en una silla, en este caso en un fitball, que mantengamos una postura lo más recta posible y empezamos, Carmen, con movilidad de la zona cervical. El primer ejercicio que os proponemos es el siguiente, rotación de cuello. Siempre que hacemos rotación de cuello tenemos que mover aquello que tenemos que mover.
Rotamos el cuello en ambos sentidos y es importante que los hombros no se muevan, ¿vale? Que hagamos libertad de movimiento en un sentido, en el otro. Intentamos siempre ir de menos a más. Siempre es importante, en una escala, por ejemplo, de 0 a 10, que vayamos moviendo, por ejemplo, en un 6 al principio. Según vamos calentando la articulación, vamos incrementando ese rango de movilidad articular, en un sentido, en otro sentido, hasta llegar a unas 12-15 repeticiones. El segundo ejercicio va a ser una lateroflexión. De igual forma, haremos un movimiento en lateroflexión, en un sentido y en otro sentido. Importante que en toda la ejecución de la zona cervical, la zona de los hombros no se mueva y se mantenga en esta posición, que no subamos nuestros hombros, ¿vale? Venga, repetimos de nuevo y siempre de menos a más. Perfecto. El siguiente ejercicio de la secuencia será una rotación cervical para pasar por abajo y trabajar, que esto ya nos supone una parte de estiramiento muscular a nivel de estos grupos musculares que trabajamos en el día de hoy. Muy bien, Carmen. El siguiente haremos círculos de hombros en un sentido lo más largo posible. Cuanto más exageremos el movimiento en círculo, mejor. Trabajaremos en un plano anterior y en un plano contrario. Una vez que tenemos movida toda nuestra columna cervical, pasamos a la fase de estiramiento. Nuestro primer ejercicio para estirar va a ser estiramiento de toda la parte posterior. Con nuestras dos manos en la nuca haremos un movimiento anterior del cuello, manteniendo como siempre una buena higiene postural y los codos muy atrás. Posición que mantendremos 25-30 segundos. Nuestro segundo estiramiento va a ser un estiramiento de toda la parte lateral del cuello. Haremos una lateroflexión. Perfecto, Carmen. Con nuestra mano nos ayudamos en hacer un movimiento lateral que mantendremos también 25-30 segundos sin que nuestro hombro contrario suba hacia arriba, que no compense. Lo haremos en un sentido y también lo haremos en sentido contrario. Perfecto. Importante que estos estiramientos, última secuencia, nos miraremos la cadera, nos pondremos la mano detrás de la cabeza y en este ejercicio pondremos nuestra mano atrás para estirar este grupo muscular que también nos viene. Esta secuencia de estiramientos está bien que lo hagamos después de un entrenamiento que incluya mucha carga en nuestra parte alta de nuestra columna vertebral, en brazos o incluso después de trabajo que pasamos mucho en posición sentada o en posición de pie, que nos lleva a una posición de carga de nuestra parte alta de la columna. Como final del día podría ser una secuencia que nos viene fenomenal. Espero que os haya gustado y la semana que viene explicaremos otra secuencia para seguir mejorando nuestra espalda. Te ofrecemos algunas píldoras de actualidad relacionadas con el mundo sanitario. El Rosell acogerá en Cartagena todas las operaciones oftalmológicas con 2 quirófanos especializados. El objetivo es descargar al Santa Lucía de intervenciones y reducir así las listas de espera. En Águilas avanzan las obras del futuro hospital de alta resolución, que tendrá 2 quirófanos para cirugías mayores y equipos para los servicios de radiología, ecografía y mamografía. También continúan los trabajos de ampliación del servicio de urgencias del Rafael Méndez de Lorca. En cuanto a las campañas de salud pública, comienza la vacunación del meningococo para bebés. La Consejería calcula que protegerá a unos 13.500 pequeños de la región este año. Nos encontramos dentro del laboratorio de análisis clínicos del Morales Meseguer y bueno, la idea es que podamos transmitir un esbozo de lo que realmente se hace con las muestras biológicas que recibimos procedentes de diferentes puntos de extracción del área sanitaria 6, que es a la que nosotros pertenecemos. El área 6 de salud abarca desde Abanillas, Fortuna, Molina de Segura, todo el Valle de Ricote y después abarca una serie de centros ya periféricos dentro de la ciudad, como son el Centro de Salud de Santa María de Gracia, el Centro de Salud de Ranero, el Centro de Salud de Murcia Centro
Vistalegre y La Flota también. Antes comentaba la procedencia externa de muestras, pero tenemos una procedencia interna que son todos los pacientes que están ingresados, pacientes de UCI, pacientes de otras áreas del hospital y pacientes que vienen a pincharse aquí, que vienen a hacer el proceso de obtención de muestras, se vienen en nuestra zona de extracciones, porque esos pacientes puede ser que tengan requerimientos especiales para la obtención de muestras y tienen que venir al hospital. Cada día recibimos por término medio unas 3.500 muestras de algún fluido biológico. De esas muestras, 2.800 corresponden con muestras de sangre. El resto de muestras son muestras de orina, muestras de heces, muestras de esputos, muestras de distintos fluidos biológicos que también recibimos nosotros pues, para hacer las pruebas de análisis que nos hayan solicitado los médicos en su evaluación de un paciente cualquiera. En el caso de las muestras de sangre, nosotros podemos procesarlas para obtener distintos productos, que son con los que vamos a trabajar. Por un lado podemos obtener muestras de suero, muestras de plasma o muestras de sangre total, que son las que habitualmente se utilizan para determinaciones de valores en sangre, de muestras, de hematíes, de leucocitos y de fórmula sanguínea, o ya otras pruebas que se hacen, como pueden ser la hemoglobina glicosilada o alguna otra prueba que se hace específicamente en muestras de sangre total. Una vez que se han recogido todas las muestras en el punto de extracción, se envían todas al laboratorio. Y aquí recibimos esas muestras biológicas y lo que hacemos es empezar a distribuirlas a las distintas áreas de trabajo del laboratorio, para que puedan empezar a hacer todos los procedimientos analíticos necesarios para poder informar de todas las pruebas que nos han solicitado. Se reciben, se registran, se comprueba que han llegado las muestras y ya se envían a las distintas áreas analíticas donde se van a procesar y están agrupadas en función del tipo de muestra que van a trabajar. De forma que las muestras de orina y heces se dirigen a una parte del laboratorio, las muestras de sangre total se dirigen a otra parte del laboratorio de hematimetría, las muestras de plasma para hacer pruebas de coagulación se dirigen al laboratorio de coagulación y las muestras de suero se dirigen a todo el sistema automatizado, que es el que mayoritariamente trabaja con todas las muestras de suero. La mayoría de muestras requieren un proceso previo de preparación que se suele hacer en la centrífuga para poder prepararlas tanto en las muestras de plasma como de suero, y el resto de muestras, tanto las muestras de orina como las muestras de heces como las muestras de sangre total, se pueden procesar directamente. Se envían a sus zonas de procesamiento y empiezan a trabajar allí. Las que requieren de esa preparación previa pues se centrifugan en el laboratorio y ya una vez centrifugadas se empiezan a procesar en los distintos equipos en los que tienen que realizar las pruebas. La misión de la centrífuga es separar las células de la sangre del líquido que a nosotros nos interesa separar. Mayoritariamente suero, pero puede ser también plasma. La diferencia entre uno u otro depende de que contiene o no factores de coagulación, pero realmente la centrífuga lo que hace es separar los elementos celulares del líquido en el que están esas células suspendidos habitualmente. Hay muestras que en muy poquitos minutos pueden estar disponibles. Te puedo estar hablando de a lo mejor de 10-12 minutos podemos tener resultados ya de algunas de ellas. Algunas incluso menos. En el caso de iones es prácticamente en menos de un minuto podríamos tener el resultado. Otras requieren un poquito más de tiempo, esos 18-20 minutos es el término medio, y algunas pruebas más específicas como puede ser algún marcador tumoral o alguna hormona muy concreta puede requerir un poquito más de tiempo, hasta 40-45 minutos en algunos casos. Al día emitimos, de esas 3.500 muestras que recibimos, emitimos unos 15.000 resultados, ¿vale? Entonces, eso sería imposible de hacer de forma manual como se hacía cuando yo empecé a trabajar, que lo hacíamos todo prácticamente manual. Hoy en día sería imposible manejar ese volumen de trabajo sin un sistema automatizado y sin equipos autoanalizadores que realmente tienen una capacidad de análisis de producción de resultados mucho más elevada. La evolución de los procesos de automatización, que inicialmente se había dirigido a los equipos que hacen los análisis, pero en estos últimos años esa automatización, que ya está muy avanzada en esos equipos, se ha dirigido hacia los procesos previos, a los procesos preanalíticos. Entonces, lo que nos ayuda en los procesos de automatización es a manejar, a transportar las muestras de un equipo a otro, a almacenarlas, a hacer
hacer trabajos pre y post analíticos que son necesarios hacer para prepararla en algún momento, y eso se ha agilizado muchísimo, porque si no fuese así realmente sería muy complicado poder hacer el trabajo a diario. El 95% de los resultados que nos piden cada día lo emitimos en el día. Hay un pequeño volumen de resultados que no se emiten en el día porque no es coste eficiente el poder hacerlos al día. Y siempre y cuando hay que tener en cuenta que eso no repercute de ninguna manera en la salud del paciente o en el cuidado del paciente. O sea, esos resultados que no se emiten al cabo del día se puede hacer porque no son necesarios para atender al paciente en ese momento. El tiempo de vida de la muestra depende mucho de las condiciones de conservación en todo momento. Y digo en todo momento porque desde el momento que se extrae la muestra del individuo, que se obtiene esa muestra se empieza a deteriorar. Lo ideal es procesar las muestras cuanto antes. Entonces, para nosotros un elemento fundamental en todas aquellas muestras que nos vienen desde los puntos periféricos de extracción es acortar al máximo ese tiempo que transcurre entre la extracción y la recepción en el laboratorio. Todo lo que transcurra en ese momento va en detrimento de la calidad de la muestra. Por mucha conservación que tú puedas tener en esas neveras de transporte, por muchas condiciones idóneas, la muestra ya empieza a modificarse y a alterarse en ese transcurso de tiempo. Hay pruebas que se pueden conservar perfectamente durante una semana en refrigeración y las muestras serían válidas, y hay otras pruebas que se van degradando progresivamente y al cabo de un par de días ya no debes procesarlas para hacer esa determinación. Las muestras se desechan en unos contenedores específicos que tenemos designados a ese efecto y se recogen por una empresa de residuos que los trata de forma conveniente. Todas las muestras biológicas se recogen de esos contenedores y se llevan a destrucción, normalmente por incineración. Las muestras de suero, por ejemplo, las intentamos mantener como mucho una semana en refrigeración y al cabo de una semana se desechan. Esos son procesos que ya se han automatizado. O sea, este equipo que vemos aquí está almacenando las muestras. Las mete en una nevera que tiene una capacidad de 15.000 tubos. Las muestras de hoy se van a almacenar y si en una semana no se han utilizado, automáticamente las desechará dentro de una semana. Ha llegado el momento de despedirnos. Aquí acabamos el programa de hoy, pero volveremos la semana que viene tratando un tema muy interesante: donación de órganos y trasplantes. No se lo pierdan.